Hola Andrés, ¿qué día es hoy? 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América. O de la resistencia indígena, o el encuentro de dos mundos. Pero, ¿es esto cierto? ¿Por qué lo celebramos? Quédate con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Hoy vamos a Carlos, hablar de el descubrimiento de América, la conquista de América, la leyenda negra de América y todo lo que tenga América en alguna parte hay del una nombre. leyenda indígena de América. Si hay una negra. Pues debería, ¿no? Hay que ser No. inclusivos aquí. Si hay una leyenda, tengo una leyenda de todo. Indígena, amarilla. Decir amarillo es Pero no racista. blanca, ¿no? O sea, porque blanca sería malo. Entonces, solo pueden haber una leyenda de las minorías, de las mayorías no. Ok. Pero de hecho, la mayoría no es en este caso que sí, no sé, hindú. O cuando decimos mayorías O nos chino. referimos a qué parte. O chino, exacto. ¿Te imaginas un gobierno mundial democrático donde las mayorías decidan? Uh. Sabes que las mayorías no son O democráticas. sea, nada, O sea, bueno, en el mundo entero, si agarras a la mayoría no vive en regímenes democráticos. exactamente. Y gente como China, Rusia, tendrían poder así como infinito. Y gente como Luxemburgo. Eso se puede olvidar de elegir algo más nunca. Ustedes cállense, por favor, ¿ok? ¿Y qué Lux en qué? Mierda. A ver, entonces, Andrés, cuéntanos. 12 de octubre. ¿Qué deberíamos celebrar? ¿Qué no deberíamos celebrar? Bueno, ¿Qué opinas? depende cómo te sientas. Porque aquí vamos a entrar en un tema, tremendo tema. Controversial. El tema es, ¿cómo te sientes? ¿Eres americano, latinoamericano, iberoamericano, indio nativo? ¿Te sientes humano y no te interesa nada de eso? ¿Te sientes afroamericano, afro-latinoamericano o caribeño? O sea, depende de cómo tú te definas. Es un día para celebrar, para conmemorar, para estar triste o para ignorarlo completamente. Y no, no me puedo sentir como un predator o un xenomorfo o algo así por el estilo. No, no, no puedo. Bueno, también podría. Pero entonces, ¿cuál es mi teoría? A ver si ustedes la comparten. Mi teoría es, según Darwin, el Homo sapiens evolucionó desde África y se esparció por el mundo. O sea que los primeros humanos existieron en África. Lo que quiere decir que todo humano viene de África. Así que todos seríamos afro algo. O sea, decir afroamericano le Como, correspondería a todas las personas que se sienten americanas. como Porque lo diría que creen en Venezuela, afrodescendientes. exactamente. Entonces, ahora viene como los demás nos quieren separar. Porque desde la descubrimiento de América o desde el encuentro de América o desde que Europa se dio cuenta que existe un continente entre Asia y Europa, eh, se creó este concepto de razas, que los alemanes lo llevaron a las locuras que hizo Hitler. Las locuras Pero del emperador. si tú vas a Estados Unidos ahorita y intentas pedir trabajo en Facebook, que es una de estas empresas más, o tratan de venderse como más equilibradas con respecto a no tratar mal a las minorías, lo que te preguntan es, ¿cuál es tu raza? O sea, ellos dicen que no te quieren discriminar y quieren tener cuotas de cada tipo de persona, entonces ellos quieren clasificar a las personas por raza. Y entonces ahí le preguntan a las personas, ¿eres latino? ¿Eres negro? ¿Eres nativo americano? ¿O eres blanco? A lo que yo Me parece un poco respondo, yo no sé, yo nací en Venezuela. Tengo un apellido autóctono del país, un apellido español. Así que tú dime qué coño soy, claro, porque yo exacto. no lo sé. Entonces, y ahí es donde viene la locura. Ajá, pero ¿y si yo soy árabe?
Un ejemplo, ¿no? O sea, ¿sabes? No está en la lista. Si soy afroasiático americano. Qué mierda. Y eso también, o sea, ¿qué eres? O sea, en base a qué eres lo que eres. O sea, como digo, yo por el lado de mi madre soy Yarahuacaima, que es un apellido de Yaracuy, autóctono del sitio. Pero mi abuelo era, o sea, tú lo veías y decías que era europeo. O sea, era blanco, era, o sea, ¿sabes? Parecía europeo. Lo único es que no era catina, era pelo negro. Pero de resto, o sea, no era el típico indiecito, ¿sabes? El típico arquetipo de indio. No. O sea Indio que. Caribe de la región, porque no todos los indios son iguales. O Exacto. sea, los indios de Norteamérica no son exactamente iguales a los de Venezuela, que no son iguales a los de Sudamérica. Exactamente. Entonces, por eso, ¿qué llamas tú? O sea, mi papá tiene su segundo apellido, es italiano. Entonces, yo soy italiano, español, venezolano. Y a saber qué más hay por detrás, ¿sabes? Yo no me sé los dos apellidos de mis abuelos, por ejemplo, así que no tengo ni idea de dónde vienen. Exacto. Y cuando dices que eres venezolano, ¿te refieres a nativo venezolano? Porque lo que conocemos como Venezuela existe luego de la conquista. O sea, antes de la conquista no existía Venezuela. De hecho, Venezuela viene por Pequeña Venecia, basado en lo que los europeos Sí, decidieron que debería ser pequeña, Venecia, claro, claro. Venecia. Que más grande Porque que... Mujerzuela es mujer pequeña, ¿no? Exacto. Por cierto, dato curioso, Venezuela es más grande que Alemania. Mucha gente no lo sabe, pero sí lo es, y por mucho. Em, ajá, entonces, no, o sea, depende cómo tú te identifiques o te dejes clasificar por los demás, puedes celebrar o no, o estar triste o estar bravo. Pero, Carlos, después de todos estos siglos que han pasado, nosotros que somos el resultado de eso, de la conquista, deberíamos sentirnos como. O sea, yo, por ejemplo, me siento como parte de esta cultura, no sé, europea. Y cuando digo europea me refiero a todo lo que está en América y en Europa. Porque los que están en Estados Unidos y Canadá obviamente tienen la cultura europea, más que todo influenciada por Inglaterra, Francia y tal. Y en Latinoamérica y en Brasil igual, por Portugal y España, pero en realidad no es que en América tenemos la cultura, no sé, china o árabe. En realidad, como que la mayoría de la cultura que está en América es la misma cultura europea. No es Que, exactamente igual, pero es casi lo mismo. que a su vez también es una mezcla. O sea, porque a nosotros nos conquistaron los españoles. Pero esos españoles venían de mezclarse con los árabes. Con los moros, exacto. Exactamente. Entonces, ¿sabes? Ellos 700 tampoco es años. que eran autóctonos españoles de toda la vida. O sea, ellos también Exacto. eran mezcla. Y por eso también aquí encuentras bueno, aquí en... O sea, tanto aquí en España como en Venezuela encuentras arquitecturas y cosas árabes. Exactamente. Y ¿sabes? Es como... O sea, sí, puedes decir que eres español, pero tampoco el español que te conquistó tampoco era él. Y también que es un español. Había muchísimas... Bueno, no muchísimas, pero había varias... ¿Cómo se llama? Reinos ocupando lo que ahora es España. Y cada uno tenía su cultura y su Wow. manera de ser. Entonces, Ahora ¿sabes? Carlos le mete el independentismo a la discusión. Libre, viva Cataluña libre. Y dije, mierda. No, pero o sea, al final es como tonto creer que eres de una sola cosa. Porque es mentira, es imposible. Porque todos ¿Sabes? venimos de África, ya lo dije. Sí, pero tampoco tu cultura tampoco es africana. ¿Me ¿Cómo que entiendes? no? No, no sé, pero es que no, O no puedo sea, decir que no, porque yo como hallacas y los africanos comen gallacas, ¿no? no sé si hallaca, pero que sí, con la hoja de Mezclan algo palma. ahí con hojas de plátano, o sea, eso debe ser lo Sí, mismo, ¿no? pero, o sea, por ejemplo, los santeros. Bueno, yo no soy santero, pero conozco mm, muy superficialmente de qué se trata. Y aquí en Alemania he conocido gente del Congo
de los dos Congos, porque hay dos Congos, este, y los dos conocen esa religión. Lo que pasa es que los trajeron acá conventos católicos, entonces ellos no son de esa religión y lo ven como algo satánico, pero lo estudian y, y es como que mierda, ¿sabes? Tenemos una conexión que ellos no sabían que existía, o sea, de que yo hubiera conocido algo parecido a su religión. Bueno, no a la de ellos exactamente, pero lo que existe ya. Y, o sea, por eso digo que, aunque yo no, o sea, no puedo decir que yo no tengo ninguna costumbre africana que actualmente se practica en África, porque tal vez sí, solo que no la conocemos tanto. Ya, pero ¿hasta qué punto? O sea, sí, puede ser. Nosotros somos católicos porque los españoles nos trajeron el catolicismo, básicamente. Y... o sea, sí, pero... tenés que irte remontando, remontando, remontando. Sí, No sé. claro, o sea, si quieres ir muy, muy atrás, te vas a ir dando cuenta que muchas de nuestras costumbres vienen por tradiciones y tradiciones, y de hecho, cuando decimos árabes, o sea, España estuvo invadida por países que ahora están en el norte de África, ¿no? Ujú. O sea que son árabes pero africanos. O sea que, ¿sabes? Siguen siendo culturas de África, ¿no? Ya, por eso. Y No de hecho sé, África es es... tan enorme que seguro tiene 1.000 millones Claro, y de mientras cosas. más atrás vayas, o sea, vas a ir viendo eso, de conquistas y cosas que se han dado y de culturas que se mezclan. Pero entonces, ahora, ¿por qué es importante esto? O sea, ¿por qué para entrar a Facebook tienes que identificarte como algo? ¿Me entiendes? Porque, exacto. Bueno, porque luego de la conquista eh, se empezó con, con el negocio de la esclavitud. Creo que de ahí parte todo, ¿no? Y el negocio de la esclavitud tuvo que justificarse. Bueno, ¿cómo justificamos que somos unos malditos y estamos esclavizando gente? No, bueno, vamos a decir que ellos no son gente, ellos son peor que animales y por eso tenemos éticamente derecho a hacerlo. Y Dios no nos va a castigar. Y entonces tenemos que separarnos de ellos. Nosotros no somos iguales. Y empezaron a crear ese concepto de raza. Y por eso empezó a crearse esa separación. Y de hecho, en un punto, el rey de España prohibió que, que se esclavizaran a los indígenas americanos. O sea, que los únicos que podían estar esclavizados eran los que venían de África, siendo aún más, o sea, no más malo, pero igual así como que creando más una división que en verdad no existe. Y Sí, bueno, de de hecho aquí ahí se aprovecho fueron. para meter algo de unos hechos. Los españoles tenían leyes en contra de la tortura indígena. O sea, los españoles tenían leyes para proteger a los indios. Cosa que Pero los no a los ingleses africanos. claramente no, no estaban no estaban muy por ahí. Exacto, sí. Y entonces eso, y yo creo que también influye mucho la política. O sea, siempre cuando quieres ganar poder político, una de las maneras más fáciles es inventar el enemigo invisible. O sea, alguien que todo el mundo se pueda sentir identificado como que es algo malo, pero que en realidad nunca le vas a ganar. O sea, no hay un fin a esa guerra, ¿sabes? Entonces te da como ese sentimiento de que estás en una pelea constante por lo que es justo y lo demás. Y por ahí se empezaron los medios a decir las cosas como de, es que los españoles llegaron y los mataron a todos. Mentira. Es que nos robaron el oro. No, de hecho, lo consiguieron y lo extrajeron en su gran parte. O sea, ni siquiera Exacto. fue que llegaron con 20 toneladas de espejo y la cambiaron por 20 toneladas de oro y plata. No, encontraron las minas y lo sacaron ellos. Y España no se hizo infinitamente rico como todo el mundo cree. No. ¿Por qué? Ajá, España dominó la mayor parte del territorio de América. Ajá, sí, ok, pero ¿dónde se creó la imprenta? En Alemania. ¿Dónde se empezaron a hacer los primeros autos? ¿Dónde se empezó? O sea, toda la innovación, todas las máquinas, todo, nada de eso vino de España.
Bueno, dinero porque ya está. Bueno, Claro, sí, pero ya estábamos independizados cuando eso. si tú tenías tanto dinero y eras tan rico, ¿por qué no tenías a los mejores inventores, las mejores cosas? O sea, al final lo que tenías era oro, que lo gastabas ahí mismo, comparándole a todos los demás cosas, pero España no se benefició tanto como lo hacen ver desde Latinoamérica, no, nos robaron los recursos y por eso en el 2020 seguimos aquí sufriendo. Y es como que, no, ¿sabes? Países que estuvieron totalmente destruidos después de la Segunda Guerra Mundial ya nos superpasaron de nuevo. No, y no es que ellos fueron a robarle el oro a otra, a otro continente y usando esclavos, ¿sabes? O sea, como que, de hecho, el esclavo, mira lo que voy a decir que es súper políticamente incorrecto, es el peor trabajador. ¿Por qué? Si tú haces lo que quieres, estás como Carlos trabajando 24 horas solo en eso y dices, este es mi proyecto amado y estás trabajando fanáticamente en eso. Si eres un esclavo, a ti no te importa el trabajo. De hecho, haces todo lo posible para no trabajar y evitar que te lastimen o que te hagan cosas malas, pero eres el peor trabajador porque tienes la peor motivación del mundo. Entonces, como que yo, en mi caso particular, creo que nunca fue buena idea tener esclavos. Desde un punto de vista, imaginemos que no eran personas. O sea, desde un punto de vista solo económico, igual era malo. Que de hecho es malo incluso cuando no hay esclavitud. Por ejemplo, ¿qué pasa con las películas de Hollywood que hacen directores súper famosos? Con el tiempo se van volviendo malas porque ya las personas lo idolatran y ya nadie le dice Steven Spielberg, marico, la estás cagando. O sea, esto que estás haciendo no tiene sentido. No, todo el mundo entra en una mentalidad de este tipo es un dios. Yo No importa aquí, lo o que haga. sea, si hay algo malo, el malo soy yo. Steven Spielberg seguramente no está haciendo algo malo. Y entonces entras en ese ciclo de yo voy a hacer lo que Steven Spielberg me diga porque, claro, yo aquí nada. Y entonces se pierde esa creatividad de antes, de cuando él no era famoso y tenías todo un grupo de personas, era una creatividad colectiva, gente que tenía pasión por el proyecto y sí levantaba la voz y decía, mira, yo creo que aquí esto queda mejor por X, por Y, y Z. Y a lo mejor Steven Spielberg decía, ah, coño, sí, ¿verdad? Está bueno, metamos aquí a Boba Fett, ¿sabes? Exactamente. Es que de hecho, para salir de la pobreza, yo creo, súper simplificándolo todo, que solo hay que hacer una cosa. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Pero, o sea, en verdad sí. O sea, si tú te pones a analizar cuál es la cultura que tú dices, bueno, en promedio en Alemania, ¿por qué creo que están saliendo adelante? O salieron adelante. Porque ahorran y son súper pichirres, aunque no lo crean algunas personas, pero son súper pichirres, ahorran muchísimo, trabajan muchísimo. O sea, no importa si tú eres gerente o te encargas de limpiar oficinas, nunca muy poco vas a tratar de faltar a la oficina. O sea, si faltas es por algo, berro, te estás muriendo, estás muy enfermo, pero es ir a la oficina y es un deber y si te sientes mal si no lo haces y, y tratar de buscar siempre hacer el trabajo de la mejor manera posible, lo más perfecto posible, sin distracciones. Yo creo que esas son las claves. Ah, bueno, y seguir las reglas. Eso también, que eso para mí viene en el tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, es como que tratar de ser perfecto. No voy a incumplir ninguna norma. Si el semáforo está en rojo, voy a tratar de no cruzar. Si tengo que llegar a las 8 de la mañana a una entrevista de trabajo, estoy a las 7:50. ¿Sabes? Pero no porque nadie te lo obligue, sino porque tú sientes que tienes que hacerlo. Y yo me he intentado adaptar a eso porque, bueno, si vives rodeado de todo un montón de personas que son así, por más que sea, aunque tú no quieras, que yo sí quiero, pero aunque no quieras, como que te van empujando a eso. Todo lo demás que uno ve, eh, creo que es accesorio, capaz hace que se retrase el hecho de que salgan adelante. O sea, no es porque aquí, no sé, la universidad es gratis que el país sale adelante. No tiene que ver por eso, no tiene que ver porque ayudan a los pobres, todo eso es accesorio, todo eso es porque ya son ricos y pueden hacerlo.
Pero para ser ricos lo que hicieron fue eso, trabajar como, no, bueno, no sé si como burros, pero trabajar muchísimo, cumplir las normas y ahorrar muchísimo. De hecho, aquí, no sé, todo el mundo siempre en sus discusiones es, ah, mira lo que me compré. Y no te dicen, ay, ¿cuánto te costó? Sino cuánto ahorraste. O sea, toda la conversación se trata de cuánto ahorraste y qué inteligente eres porque ahorraste mucho. Mm. Que a mí me parece, en lo que yo viví, en la Venezuela que yo viví, que estábamos acostumbrados era como a decir, a mostrar y a gastar. O sea, como que a lucirte porque estás gastando. Sí, sí. Es que yo creo que eso viene más... Somos como un poco a lo sueño americano, ¿no? Así de... O Sí, sea, nuestro parámetro de estar bien no es tener mucho dinero ahorrado en una cuenta ni nada, no. sino tener una casa, un carro súper arrecho, un celular, el último iPhone que salió. Entonces son como nuestros parámetros de éxito. No sé si por lo menos en Alemania pasa igual. ¿Crees que tenemos la cultura del Cardi Pim? ¿Cuál es la cultura del carro? O como le dicen ahorita en inglés, YOLO. You only live once, solo vives una vez. O sea, este es como que, o sea, lo que dice más o menos es, la preferencia temporal es lo que diferencia una sociedad rica de una sociedad pobre. Las sociedades que se restringen en el tiempo son las que se van a hacer ricas y las que no se hacen pobres. Y es como este ejemplo del chocolate que le dan al niño y le dicen, si no te lo comes en 10 minutos, te doy otro. Entonces los niños que se aguantan esos 10 minutos normalmente van a ser más exitosos en la vida porque van a reprimirse. Por ejemplo, no van a ir a la discoteca y se van a quedar estudiando, no van a estar saliendo a divertirse y se van a quedar trabajando porque prefieren ahorrar y pensar en el futuro. Entonces eso mismo, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahorita, de no voy a comprar el último celular, sino me voy a quedar con este celular viejito para ahorrar más, invertirlo en cosas que den rendimientos buenos y así ir acumulando capital. Mientras que si vives endeudado, tienes siempre lo último, pero nunca tienes ahorro y cuando ya eres viejo ya no acumulaste capital. Y si no acumulas capital, no hay, porque no se crea ese círculo virtuoso y no generas dinero. ¿Crees que algo así eh, nos pasó todo? O sea, pues sí. O sea, creo que Venezuela está dado mucho a eso, a gastar, bueno, el venezolano en general, a gastar lo que no tienes. Sí, y porque también tenemos como una condición de como de matar tigres, ¿sabes? Él no importa porque siempre voy a encontrar una manera de complementar. O sea, si me endeudo ahora y luego me quedo sin trabajo, no importa porque siempre me puedo poner a hacer tortas y vender las tortas, a cuidar el carro a fulanito, no sé qué, tal y tal, para pagar la deuda. O sea, no es para salir adelante, es para pagar la deuda en la que te metiste innecesariamente desde un principio. Y, y por lo menos sí que las civilizaciones, los países y esto con más índice de ahorros son más ricos. Eso está demostrado. Lo que no sé es también hay una componente que a lo mejor valdría la pena estudiar y es el hecho de que querer algo, o sea, si tú dices yo voy a ahorrar en vez de comprarme el último iPhone, o sea, estás diciendo yo nunca voy a tener el último iPhone y solo voy a ahorrar por ahorrar, ¿no? Exactamente, como nuestros abuelos lo hacían. Pero yo creo que eso también es limitante. Porque eso te va a permitir tener dinero, ¿ok? O sea, vas a vivir cómodo, pero no vas a crecer. Porque nunca vas a crecer. O sea, yo creo que en un punto el querer el último iPhone te hace buscar maneras de ganar dinero para poder comprarte el iPhone. Bueno, claro, o sea, la ambición la tienes que tener. O sea, tienes que querer crecer. Y no es solamente ahorrar de guardo el dinero en el banco, sino de invertirlo de forma capitalista. Con esto me refiero a que ese dinero crezca. Por ejemplo, compro acciones de Apple. Si las acciones de Apple, si yo creo que van a subir,
mi dinero, no sé, invertí 100 y después al año son 110 y se va acumulando. Y con esto del interés compuesto, el dinero crece de forma exponencial. Y bueno, después de 40 años, tengo un dinero ahorrado que le heredo a mis hijos. Y si me Para dejan que mis hijos heredárselo a puedan mis hijos, comprarse el último iPhone. mis hijos sí se podrían... ¿Sabes? Imaginemos que nuestros tatarabuelos tenían bastante plata y nosotros seguimos su tradición de trabajo duro, ahorro, invirtiendo positivamente. Nosotros seríamos súper mucho más ricos que ellos. O sea, siempre va creciendo. Lo terriblemente malo es cuando te empiezas a gastar las cosas. No, lo terriblemente malo Claro. es que la economía del país donde tus padres hicieron ahorro se vaya al esto y ya termine siendo pobre igual. Que es lo que nos Ese es pasa a nosotros. O otro sea, punto. yo heredaría $1,000, algo así. Es como, wow, ¿cuánto dinero? Claro, no. Mientras que aquí la gente hereda, sí, yo heredé una casa con 4 baños, 7 habitaciones en un pueblo por allá 20, 200 kilómetros. Y, bueno, ok, sí. Yo heredé este iPhone. Y ya. Bueno, pero... o sea, como que ese es el punto. Sí. De si trabajas duro, inviertes capitalistamente y ahorras, tú y tus generaciones, mientras más a largo plazo pienses y tus descendientes más a largo plazo piensen, mejor les va a ir. Pero obviamente siempre puedes decir, coño, es que yo invertí en bolívares y se devaluó tanto que, bueno, ya no todo lo que hice se perdió. Bueno, pero siempre puede pasar, ¿no? Siempre puedes decir que no, yo ahorré en oro, pero entraron unos ladrones y me robaron todo el oro. ¿Sabes? O sea, no es no es perfecto, pero si toda la sociedad, o sea, no una persona, sino si toda la sociedad tiene esa conducta, esa sociedad va a avanzar y se va a hacer muy rica. Y bueno, con lo de Latinoamérica, el descubrimiento y la conquista, em, ¿qué crees que hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles y ese oro se hubiera quedado ahí donde estaba? Ese oro nunca se iba a quedar ahí donde estaba. Si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los ingleses, probablemente. Nos Y hubieran si matado no a hubiera todos. llegado nadie de Europa. Pero es que eso es muy complicado. Iban a llegar tarde o temprano. O sea, tenían la necesidad y tenían los medios. Es imposible que no llegaran. Pero no sé, vamos a suponer que en realidad la Tierra era plana y había un lugar donde si cruzabas de ahí te hundías y nunca llegabas a América, ¿sabes? O que entraron en una guerra donde terminaron tan destruidos que no podían viajar. Bien, entonces, dada la forma de ser de las civilizaciones que existían en ese, por le llaman civilizaciones, que existían Sí, en sí. ese momento en América, yo creo que hubiéramos sido más tipo reinos, imperios, etcétera, más monárquicos, si se quiere, y probablemente hubiéramos estado en guerra muchísimo tiempo hasta que hubiéramos creado algo tipo la Unión Europea, solo para no matarnos entre nosotros. ¿No crees que los mayas hubieran dominado toda América? Algo así, No creo. ¿no? No sé, es complicado. No creo. O sea, porque más o menos tenían la misma tecnología entre todos, kinda. O sea, no había como que una raza superior, ¿sabes? O sea, no había alguien que tecnológicamente fuera infinitamente superior y que la única razón por la que no hubiera conquistado todo es porque había una jungla de por medio que nunca les dio la gana de atravesar. Entonces estaban como más o menos al mismo nivel, cosa que sí pasó con Europa. Cuando Europa llega a América, ellos sí que tienen tecnología que aquí no se tiene. Y para mí el punto a agradecer es que la tecnología que tenían ellos tampoco era como muy efectiva dadas las circunstancias. O sea, por ejemplo, sus armas de fuego eran armas que disparaban una sola vez. Luego tenías que llegar, sacar tu bichita de pólvora, ponerle la mecha, meter la vaina, prenderla, apuntar. O sea, ya te habían metido 4 flechas y ni sabías ni por dónde. Pero todo eso era posible porque
porque había jungla, había mucha vegetación, o sea, no eran unas grandes praderas sin nada donde veías al ejército venir, porque tú mismo habías acondicionado el terreno para ver al ejército venir y reaccionar en respuesta. América no era así, obviamente. Ellos llegaron y era lo que estaba. Y la gente que estaba ahí, que ya estaban en guerra entre ellos, o sea, ya sí tenían conocimiento y manera de actuar bélica ajustada a ese terreno. O sea, ellos tenían ventaja tecnológica, pero desventaja de terreno. Exacto. Cosa que a lo mejor no hubiera pasado si nos descubren 200 años después. Sabes que ya puedes llegar y tienes armas automáticas y ya sí, muchas flechas, mucho todo, pero toma ya, No, mataste bueno, 5. en 1600 todavía no había armas automáticas. O sea, nos descubrieron en Sí, 1452, eso. creo. Pero eso, o sea, serían como- si nos hubieran descubierto uno o dos steps, si se quiere, industriales más adelante. ¿Sabes? Ok, 400 años más en el futuro. O sea, sí, o más. Pero eso, que ahí sí que yo creo que hubiera sido mucho más fácil, porque los españoles que hicieron, se encontraron un territorio donde había mucha gente en guerra, ellos numéricamente no podían hacer lo que hicieron los ingleses, que eso, o sea, porque me investigué la parte de América, pero investigué la parte de Inglaterra y me llama mucho la atención, o sea, porque yo entiendo que los españoles hicieron lo que hicieron porque eran como gente particular, o sea, eran familias que llegaban y era como, bueno, o sea, esta mierda es Claro. mía, pero yo no puedo decirle a España, dame 19 millones de soldados para venir a conquistar esto. No, O eso sea, fue la privado. corona te decía, tú es tu peo, tú arréglate. De los freelancers. Conquistadores Exactamente. freelancers. Entonces- No es empleado público. Para ellos era, o sea, de hecho, la manera de ellos ganarse el favor de la corona era convertir a los indígenas en católicos, para que Porque la iglesia te diera apoyo. Entonces los necesitas vivos y los necesitas de tu parte. Entiendo que en Inglaterra no pasó eso, y en Inglaterra sí era más como por la corona. Y por eso llegaron y... O sea, yo lo que quiero es la tierra. Aquí la gente... no. Ustedes fuera, yo quiero la tierra. Esto tiene que ser territorio de la colonia inglesa. No, bueno, y lo otro que quería comentar era que al momento de la independencia es comandada por esos hijos de españoles Sí. que eran los dominantes en todos los países. O sea, tú no ves en la Bueno, guerra de o sea, porque a independencia- fin de cuentas la corona son como los impuestos. O sea, llega un momento que tú dices, yo tengo tanta plata que para qué voy a seguirle pagando a esta gente que no está haciendo nada por mí cuando puedo independizarme y quedarme con toda esta plata para mí. y aprovechar que se está ahorita en guerra y gracias Napoleón por atacarlos y ahora decimos, nosotros no apoyamos a Napoleón, así que por eso nos independizamos. Bueno, creo que eso fue lo que dijeron, ¿no? Que ellos no... No lo sé. Me Cuando imagino Napoleón algo. invade España, Ujú. las colonias americanas dicen ellos no apoyan a Napoleón y por eso no se sienten, no le guardan lealtad a él. Luego, cuando España retoma el poder, las colonias dicen, bueno, pero ya estamos independientes, así que chao contigo. Y al final, para la población, cambiaste el rey europeo por el rey local, que seguía siendo descendiente europeo, pero te siguió tratando como si fuera un rey. Y que era el que conocías, ¿sabes? O sea, era el tuyo. O sea, que ese entonces no había internet, no había nada. La mayoría de la gente no tenía acceso a libros ni nada. O sea, pues ellos eran el mismo que estaba mandando y ya. Para Claro, mucha exacto, gente ellos no no- cambió en nada, en Para realidad. ellos fue transparente y que la interfaz. pero claro, mi punto es que no es como que, ay, qué bueno, la independencia, ahora sí somos libres. Pero ¿libres para qué? Si al final todo se mantuvo igual para la población, o sea, te siguieron tratando igual, y no es como que, bueno, qué bueno, gracias, ahora sí soy totalmente independiente. Por ejemplo, un pequeño ejemplo aquí, Latinoamérica, todos vivieron esto. Cuando se extraían recursos minerales, había que pagarle regalías al rey. Ujú. Por eso, regalías para el rey. Se independizaron todos y ahora hay que pagarle regalías al Estado, que lo gobiernan los políticos que en ese momento eran los reyes casi. Y se mantuvo, o sea, hasta ahorita en Venezuela, ¿quién puede extraer petróleo?
los que diga el rey, o sea, el dictador de Claro, turno, ahora es el presidente, lo elegimos nosotros, pero sigue siendo lo del Estado. elegimos nosotros. Exacto, pero y, y la oposición que dice, no, esto es una dictadura, vamos a cambiarlo. Pero el petróleo va a seguir siendo dominado por nosotros y solo nosotros solo lo podemos seguir. Pero 2020 ya basta, ¿sabes? O sea, no, si las personas no, no son igual de libres en todos lados. O sea, de hecho, creo que eso fue lo que hizo que Estados Unidos avanzara más, porque los ciudadanos de allá, o sea, cuando se independizaron, sí tuvieron más libertades, todos en general, y no fue como que, bueno, quitamos un rey para nosotros ser los reyes, sino que, entre comillas, o sea, al principio, sí en verdad cada persona tenía muchas libertades, que ahora, bueno, yo siento que está convergiendo a Estados Unidos y Europa, se están pareciendo cada vez más y más y más en ese sentido. Pero, pero de hecho, ese fue el sentido de Estados Unidos de quieres ser libre y tener la religión que te dé la gana y que la iglesia no te diga qué hacer y, ¿sabes? Vivir tu vida como tú quieres, vente a Estados Unidos. Que no fue igual que en Latinoamérica. En Latinoamérica es, quieres ser católico y todo lo mismo que era con el rey de España, pero ahora con nosotros, vente para acá. Y te diga, ok. Pero Bueno, tampoco había muchas opciones, no era como que ibas a una agencia de turismo y hola, quiero emigrar. Bueno, tienes varias opciones. Puedes irte a Estados Unidos, donde puedes ser libre, puedes irte aquí, donde puedes ser católico. exacto. Por cierto, Carlos, españoles intercambiando espejos por oro. ¿Qué pasa ¿Robaron a con eso? nuestros indígenas de esa manera? ¿Cuál es tu teoría al respecto? Eso, o sea, eso es como cuando la gente decía que en la cuarta la gente comía perrarina. O sea, En la Cuarta República en Venezuela lo exactamente. que usó el socialismo para hablar mal de lo que ellos llamaban los neoliberales y tal, que eran socialdemócratas. O son, bueno, todavía. Y, o sea, lo que pasa es que eso primero pudo llegar a pasar en algún momento de la historia, pero no era lo común. En primer lugar, porque no hablabas el mismo idioma, entonces era un poco difícil establecer los parámetros de un intercambio, ¿no? O sea, si tú llegas y ves a una persona que nunca has visto en tu vida hablar algo que tú no tienes ni idea, ¿cómo le explicas a él lo que tú estás intentando darle y cómo explicas lo que tú quieres, ¿sabes? Entonces me imagino que ya cuando ya comenzaron los españoles aprendieron lenguas nativas y los nativos aprendieron lengua española, y así comenzaron a darse más mercadeo. Ahora. Pero ya en ese entonces ya era una relación más obrero-patrón, ¿sabes? O sea, era como los indios trabajaban para los españoles porque o sea, hacían alianzas y ni siquiera para españoles, eran mestizos. Solo que eran descendientes de los dueños de las tierras. Y entonces, bueno, o Porque sea, los si ahí... españoles sí se mezclaron. Sí, sí. Gracias. Y entonces ya ella ya no, o sea, podías llamarlo intercambio. No sé, o sea, es una de estas frases que suena muy bonita para decir que como nos robaron el oro, ¿sabes? Claro, De que era esta gente, son todos unos desgraciados. Pero... o sea, yo también investigando vi que para los vendedores de esclavos en África les pagaban con oro, plata, alcohol, bebidas alcohólicas y con vidrio también. O sea, el vidrio volvió a salir. O sea, que parece que en esa época era algo popular. Lo que yo quiero preguntarte es que alguien intercambie vidrio por oro, si estás en América, en la América de 1450, donde no existe en ninguna parte de todo el continente vidrio, y si existe oro, ¿es un trato justo o injusto? Yo te cambio una placa de vidrio y tú me das una pepa de oro. Vale, te Pregunta. lo voy a responder llevando eso a la actualidad. Si yo hace 10 años o cuando salió el Bitcoin te hubiera dicho, mira, te cambio un Bitcoin por un Play 3, por ejemplo. Mierda, un Play 3. ¿Sabes? Yo Una lo cosa cambié. así cuando el Bitcoin no valía nada o sea, te lo cambiaba por alguna pieza de tecnología que en ese momento valiera un poco más que el Bitcoin. Claro, y que un BlackBerry. Yo que, no, mi BlackBerry por un Bitcoin, estás loco. Y entonces, ¿sabes? En ese momento como el Bitcoin valía poco, pues a lo mejor aceptabas o lo que sea.
nos remontamos ahora donde el Bitcoin se ha disparado no sé cuántos miles por ciento. 10.000 euros. Exacto. Y entonces ahora puedes decir que bolas aquel que me cambió un Bitcoin por un PlayStation 3, ¿sabes? O sea, Me desgraciado, robó. era un ladrón, deberíamos matarlo, deberíamos quemarlo a él y a todo su pueblo. Por ¿no? O eso sea, es que que ese eres momento era un rico. trato justo. Claro. Luego la cosa cambió. O sea, tú imagínate que la tecnología para hacer vidrio se hubiera perdido mágicamente y el vidrio se hubiera convertido en la nueva verga triana que nadie tiene. Y cuando cambiamos ya ahora el oro está por ahí, que lo sacas de una mina sin problema, pero el vidrio es una vaina imposible de hacer. Pues la historia fuera otra, ¿no? La historia fueron los españoles diciendo, coño, qué bola que regalamos un poco de vidrio a esta gente por este oro que no sirve de nada. Exacto. O sea, un poco... Claro, que eso viene ahorita, ¿no? Y que ahorita, pero no ahorita mañana, sino en unos cuantos años, décadas, centenios. Supuestamente hay asteroides que tienen muchísimo oro. Más que todo el oro que está en la Tierra. O sea que si vamos allá al asteroide, lo extraemos, dicen que el precio del oro va a caer muchísimo. Casi que a, no sé, el 1% de lo que está ahorita el precio. Porque va a haber muchísimo más de lo que está actualmente. Entonces, o sea, al final, que cambies oro es bueno porque ahorita es escaso, pero si podemos sintetizar el oro de alguna manera, ya el precio del oro es cero porque lo produzco. O sea, es como la vainilla. Cuando lo sacabas de la mata, súper caro. Lo sintetizaron químicamente, todo tiene vainilla. No, pero que esto es que si una harina pan, no, pero sabor a vainilla. Tipo. Creo que, ¿sabes? No, es tan barato que no importa. Pero bueno, ese era uno de los mitos que yo había escuchado mucho y que bueno, comparto tu teoría. Y lo otro que yo digo es que, bueno, para evitar el racismo que, no sé, pasó desde la colonización por la esclavitud, la mezcla, el encuentro entre dos mundos, entre dos personas. Creo que el estar juntos y en verdad tener amigos de todas partes y estar abierto te hace darte cuenta, lo que entre comillas parece obvio, que es que en verdad todos somos iguales y aunque tengas otra religión, te veas distinto, otras costumbres, al final somos lo mismo. Muy bien. Y con ese mensaje tan bonito de Andrés nos despedimos por hoy. No sin antes recordarles que se pueden suscribir al canal, campanita para que sepan cuando salen nuevos episodios. Y los queremos mucho, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao. Capitalismo, ahorro y trabajo duro.